Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Dania Prado. Soy ginecóloga obstetra y vamos a continuar con las charlas. El día de hoy nos corresponde el tema de síndrome de ovario poliquístico. Primeramente debemos decir que el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por distintos signos y síntomas que van a ir desarrollándose en la mujer. Este se debe a que existe una disfunción ovulatoria, es decir, una alteración en la formación de los folículos a nivel del ovario. Esta disfunción no solamente se va a deber a aquella alteración que pueda existir a nivel ovárico, sino también una alteración en el eje del hipotálamo hipófiso ovárico. Se caracteriza también porque presenta una hiperandrogenemia, es decir, que van a haber síntomas específicos como el desarrollo de vello, ¿no? La clínica prácticamente se va a desarrollar mediante este hiperandrogenismo y va a existir una poliquistosis ovárica u ovarios poliquísticos. Debemos decir que en un 40% de las pacientes, pues además de estos síntomas, además de esta alteración que va a presentar, pues un 40% de ellas además tienen obesidad, hirsutismo, acné, alopecia, que es la pérdida de cabello, ¿no? O en otras zonas, y la resistencia a la insulina. Debemos decir que esta patología es un trastorno complejo que interviene distintas variaciones, tanto genéticas como ambientales, y que estas también se van a desarrollar para darnos una clínica y una fisiopatología que podamos entender esta enfermedad. Se le han dado distintos nombres a esta enfermedad desde años anteriores, desde que Stein-Leventhal prácticamente describió a esta patología. Prácticamente los nombres que se le dan es el síndrome de Stein-Leventhal, el ovario poliquístico o poliquistosis ovárica, el síndrome anovulatorio crónico, un hiperandrogenismo ovárico funcional, la anovulación crónica hiperandrogénica, pero hoy en día se conoce esta patología como síndrome de ovario poliquístico. Es fundamental entender que ningún signo o síntoma por sí solo pueden establecer el diagnóstico de esta patología. Y es por esto que debemos entender que se evidencia aproximadamente en un alto porcentaje, prácticamente más de un 50 a un 75% de los casos, en pacientes o en una población joven o adultas jóvenes que además tienen un problema de obesidad. Entre un 20 y un 30% de estas mujeres además tienen poliquistosis ovárica, un 3 a un 12% niveles elevados de andrógenos, una anovulación crónica. No hay una distinción específica en cuanto a la raza, y sí existen grupos de riesgo incrementados, como ser los antecedentes familiares, como ya habíamos hablado, el antecedente genético, es decir, si la mamá tuvo, la abuelita, las hermanas, pues una lo va a tener por el antecedente genético que pueda presentarse. También es un motivo importante de consulta esta patología, el tema de infertilidad. Sobre todo que esta alteración en grupos grandes puede llegar a afectar entre un 50 y un 75% de las mujeres en edad reproductiva. Si hablamos un poco sobre la etiopatogenia, debemos decir que esta patología pues prácticamente es una alteración a nivel del eje hipotálamo hipófiso ovárico, es decir, existe una disfunción hipotalámica. Esa disfunción hipotalámica va a provocar que exista un incremento de una de las hormonas, que es la luteinizante. Al mantenerse elevada esta hormona, pues va a propiciar que la hormona sexual femenina, como ser los estrógenos, se mantenga elevada. Por lo tanto,
que va a existir una hiperestimulación y una hiperplasia a nivel de las células de la teca. Por lo tanto, al tener esta de estrógenos en el desarrollo del ciclo menstrual. Por otra parte, si se incrementa la luteinizante, existirá progresivamente una anulación de la folículo estimulante. Por lo tanto, esta va a estar disminuida. A su vez, va a existir una resistencia también, no solamente a la insulina, sino a la secreción de la insulina. Y también una hiperinsulinemia compensadora en distintas mujeres con esta alteración. Por lo tanto, esta alteración pues no solamente va a estar a nivel de la insulina, sino también que va a provocar que esta resistencia a la insulina, este exceso de insulina, los ovarios, ¿cómo van a responder? Los ovarios van a producir mayor cantidad de andrógenos. Al producir mayor cantidad de andrógenos, también va a propiciar que haya un defecto en la maduración folicular. Por consiguiente, si hay una alteración a este nivel, va a existir anovulación. Y de igual forma, la obesidad, que habíamos dicho que prácticamente en un 40% de las mujeres, pues también provocan esta alteración. Y esta alteración de la obesidad, pues va a estar a nivel de la aromatización, a nivel del tejido celular graso, como anteriormente habíamos mencionado en otras patologías, que al existir esta alteración a nivel del tejido graso y que haya por la aromatización de los estrógenos a estradiol, pues van a existir periodos prolongados también de anovulación. Es importante también mencionar que dentro de la fisiopatología existen 3 tipos de alteraciones interrelacionadas, es decir, que se relacionan entre sí. Existe un incremento de los niveles séricos de la hormona luteinizante y por lo ende también de la hormona estimuladora de gonadotrofinas. Por lo tanto, esta disfunción neuroendocrina va a provocar que exista una hipersecreción de la LH o la luteinizante. Por lo tanto, a compensación de esta, va a disminuir la FSH o la folículo estimulante. La correlación entre la LH y FSH pues va a ser mayor la LH en una proporción de 3:1 en relación a la FSH. El aumento de la LH va a provocar alteraciones en la dinámica de la secreción pulsátil de la gonadotrofina coriónica. Por lo tanto, va a haber aumentos en la frecuencia y en la amplitud de estos pulsos de la gonadotrofina coriónica. El aumento de la concentración de la LH va a estimular a las células de la teca. Estas van a producir un aumento de los andrógenos a nivel ovárico, que va a provocar y va a interferir en la maduración folicular. Por lo tanto, va a existir una alteración en la esteroidogénesis y la foliculogénesis ovárica. Los andrógenos ováricos prácticamente son originados en las células de la teca y van a ser trasladados a las células de la granulosa, donde son convertidos en estrógenos. Y por la aromatización a nivel del tejido graso, pues estos tienen que ser convertidos de estradiol a estrógenos. Entonces, al existir además una alteración de trastorno metabólico, una resistencia a la insulina y una hiperinsulinemia, pues van a haber periodos prolongados de estrogenismo, de afectación estrogénica, y por lo tanto estos los que nos van a dar periodos largos de anovulación. Al existir una anovulación, pues van a haber periodos de hiperandrogenismo
en la mujer. Por lo tanto, si existe esta alteración en todo lo que ya habíamos mencionado, como ustedes pueden ver en la gráfica, si va a haber una alteración en el desarrollo normal o en la liberación pulsátil de la gonadotropina coriónica, va a afectar directamente a la LH y la LH se va a mantener en picos muy elevados, provocando que la TSH pues quede nula prácticamente y por lo tanto en la fase lútea pues vamos a tener periodos prolongados de estrógenos y por lo tanto esta patología se la conoce como una patología estrógeno dependiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel ovárico? A nivel ovárico pues va a haber el nuevo crecimiento. Recuerden que cada mes, cada ciclo, gracias a la FSH, pues se da un nuevo reclutamiento o formación folicular. Sin embargo, al tener esta alteración de mantener la FSH baja y tener periodos o picos elevados de la LH, la maduración de estos folículos se detiene mucho antes de alcanzar su maduración completa. Por lo tanto, al no conseguir la maduración completa, no va a existir que este folículo pueda romperse. Por lo tanto, si no se rompe estos folículos, se van a mantener en el interior. Y desde esta forma que se producen múltiples quistes en el interior del ovario. Quistes foliculares pequeños que no van a romperse, que no van a provocar la ovulación. Cada folículo va a estar rodeado de células de teca. Células de teca hiperplástica que ya habíamos mencionado, que estas células de la teca pues son los que van a propiciar que existan niveles elevados y mantenidos de luteinizante. Por lo tanto, estos folículos se van a convertir en folículos atrésicos y van a contribuir a la expansión del estroma ovárico. ¿Para qué se da esta contribución del estroma ovárico? Para que en un nuevo ciclo pase lo mismo y cada vez este ovario vaya creciendo, pero de folículos anormales que no van a llegar a propiciar la ovulación, por lo tanto este ovario se va a llenar de múltiples quistes. Habíamos dicho que esta patología además va a estar asociada con otros trastornos como ser el hiperandrogenismo, ¿no? Al existir un hiperandrogenismo, pues va a propiciar que exista una anovulación prolongada y estos periodos de anovulación prolongada son los que acompañan al síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿qué va a provocar esta alteración? Pues que exista una alteración, una inadecuada comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis. Además que va a haber una alteración a nivel de las glándulas suprarrenales, va a existir una alteración a nivel ovárico y a nivel del tejido graso en la periferia. Por lo tanto, si hay una alteración en este nivel que vamos a propiciar, cuando hay una alteración a nivel del tejido graso en la periferia por la resistencia a la insulina, todo lo que habíamos explicado, pues las pacientes van a tender a tener una obesidad marcada, sobre todo a nivel abdominal. A nivel ovárico, como ya habíamos explicado, pues los ovarios se van a llenar de folículos anormales y estos van a propiciar que existan una poliquistosis ovárica. A nivel de las glándulas suprarrenales, ¿qué va a propiciar? Que no haya una buena indicación de la melanina, por lo tanto, las pacientes pueden llegar a presentar también manchas a nivel, o el tipo de melasma a nivel del rostro, ¿no? Y obviamente la alteración del hipotálamo pues va a conllevar a todas estas alteraciones. Si nosotros hablamos de las manifestaciones clínicas que van a presentar las mujeres, esta patología, en un 85% de las mujeres que presentan esta patología, pues van a tener alteraciones a nivel de la menstruación, como cuáles va a provocar una disfunción menstrual, es decir, que estas pacientes van a tener periodos de oligomenorrea o de amenorrea, ¿no? Es decir, oligomenorrea, periodos donde van a tener un sangrado escaso y va a ser espaciado, 35, 40, 45 días.
o amenorrea, que va a ser la ausencia de la menstruación por más de 3 meses. Dentro de este grupo también van a tener la menstruación o una menorragia disfuncional, es decir, que no va a haber una fecha exacta o aproximada del ciclo menstrual o de la menstruación. ¿Por qué? Porque no hay un ciclo coordinado de 28 días. Más del 50% de estas pacientes habíamos dicho que tienen obesidad, y la obesidad prácticamente va a ser a nivel abdominal. Esta obesidad pues, puede conllevar a que existan, además de la patología de base, factores genéticos y factores ambientales que aún le conlleven a que esta paciente tenga dificultad para poder bajar de peso. ¿Qué es lo que se produce? A nivel del tejido adiposo pues va a existir una lipólisis. Y esta lipólisis va a provocar que exista una liberación de ácidos grasos libres. Esta liberación de ácidos grasos libres va a provocar que se liberen ciertas citoquinas como el factor necrosis tumoral y la resistina, que van a provocar que incremente la fosforilación de la serina a nivel del tejido adiposo. Y provoca este aumento de la fosforilación va a provocar que exista una inhibición en la señalización de la insulina. Por lo tanto, ¿qué pasará? La actividad de la aromatasa va a aumentar a nivel de las células grasas, la aromatización periférica de la androstenediona, por lo tanto va a provocar que existan concentraciones elevadas de estrona y que se van a transformar en estradiol. Por lo tanto, esta es una patología estrógeno dependiente. Y para determinar la clínica, existieron muchos consensos para poder determinar lo más adecuado en la mujer. Prácticamente en 2003 existieron un consenso, un congreso donde se declararon los criterios de Rotterdam. Prácticamente se reunieron varios especialistas de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, los cuales llegaron a concluir que para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico se debe basar en el cumplimiento de por lo menos 2 de los 3 criterios principales. Es decir, ¿qué es lo que debe presentarse? 2 de los criterios que se presentan son oligomenorrea o amenorrea, hiperandrogenismo, el hiperandrogenismo que va a estar asociado con el hirsutismo, el acné y la alopecia, hiperandrogenemia, concentraciones elevadas de la hormona libre, y que ecográficamente nosotros podamos detectar poliquistosis ovárica. Sin embargo, dentro de esta patología también se identificaron otras alteraciones, como ser hiperprolactinemia, la hiperplasia suprarrenal congénita, un síndrome de Cushing, tumores secretorios de andrógenos, la acromegalia. Y es por esto que es tan importante que el día de hoy nosotros podamos ejercer para la clínica también estudios complementarios, como ser un perfil hormonal o perfil lipídico, glicemia, para que nosotros vayamos viendo dónde están este tipo de alteraciones que puedan presentarse. Sin embargo, determinar esta patología que es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del síndrome de ovario poliquístico? Existen consecuencias a corto plazo y consecuencias a largo plazo. En el grupo de corto plazo tenemos que va a existir irregularidad menstrual. Son pacientes que nunca tienen una fecha menstrual aproximada o exacta, ¿no? Pacientes que tienen hirsutismo, el desarrollo de vello a nivel del labio superior, de la barbilla, de la patilla, del cuello, brazos, piernas,
El crecimiento irregular del vello púbico, que este debería ser en forma de corazón, pues empieza a crecer en forma romboidal, como es del sexo masculino, del varón, ¿no? Entonces hay un incremento de vello en el pecho, en el tórax, en la espalda, desarrollo de acné. De igual forma es un acné que es persistente a pesar del tratamiento, porque muchas veces el tratamiento que buscan es dermatológico. Sin embargo, no se trata la patología de base. Y la patología de base, pues que hay una alteración hormonal, y es por esto el desarrollo del acné. Pacientes con temas de alopecia androgénica, ¿no? Pacientes con temas de infertilidad, esterilidad, obesidad, pacientes que muchas veces nos indican que se alimentan de forma sana, pero aún así tienen obesidad, temas de resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa, ¿no? Estas son las consecuencias a corto plazo. Y las consecuencias a largo plazo, que puedan estas pacientes desarrollar diabetes mellitus, una enfermedad cardiovascular e inclusive el cáncer endometrial. Obviamente cuando hablamos de cáncer endometrial es porque esta es una patología estrógeno dependiente, y ya les había explicado que el hiperplasia endometrial, pues lo que está y que provoca este crecimiento normal del endometrio son los estrógenos. Bien, para realizar el diagnóstico, pues vayamos a ver los criterios de Rotterdam. Estos criterios de Rotterdam, pues son estos específicamente, que es la oligo o anoovulación que tienen que presentar clínicamente las pacientes. Tienen que tener temas de hiperandrogenismo, tanto clínico como bioquímico, ¿no? Es decir, clínicamente y laboratorialmente la alteración hormonal que nosotros vamos a ir determinando en qué fase menstrual esté. Y la poliquistosis ovárica mediante la ecografía, donde debemos valorar mayor 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros o un volumen mayor a 10 mililitros. Entonces, estos son los criterios prácticamente para que se dé el desarrollo de los criterios de Rotterdam, y 2 de estos criterios para poder dar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. El diagnóstico. El diagnóstico prácticamente es clínico y laboratorial. Principalmente clínico por todo lo que nosotros vamos a indagar en la anamnesis, las alteraciones menstruales, el desarrollo de acné, vello púbico, caída de cabello, ¿no? Obesidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos complementar para poder llegar al diagnóstico? Debemos pedir un perfil general donde vamos a encontrar glicemia, urea, creatinina, un perfil lipídico, un perfil hepático, un perfil tiroideo, para descartar también problemas de hipotiroidismo sobre todo. Y debemos pedir un perfil hormonal donde nosotros vayamos a detectar estrógenos, estradiol, folículo estimulante, luteinizante, prolactina, la 17-hidroxilasa, la dehidroepiandrostenediona, la testosterona libre, que eso es lo más importante para poder determinar si existe una alteración, sobre todo en el índice de andrógenos libres, ¿no? La testosterona total, ¿no? Que es importante valorarla, y la testosterona libre, que prácticamente en ocasiones la podemos usar y en otras ocasiones también ya casi ha quedado en desuso, pero es que es importante poderla determinar de igual forma. Y el tratamiento. Cuando nosotros hablamos del tratamiento, debemos valorar el tratamiento farmacológico como no farmacológico. Debemos, primeramente, para realizar un tratamiento, nosotros debemos enfocarnos en los síntomas de cada paciente, en el mejoramiento de la funcionalidad ovárica, en la reducción de los andrógenos, en la acción de los andrógenos y la resistencia a la insulina. ¿Qué se debe
propiciar en estas pacientes pues las recomendaciones, sobre todo a nivel alimenticio. Estas pacientes deben reducir peso corporal, deben bajar peso corporal. Al reducir el peso va a haber disminución de andrógenos, de la hormona luteinizante y los niveles de insulina. Al reducir estos valores, pues va a favorecer que exista una mejor funcionalidad ovárica y también mejora la fertilidad femenina. Es importante durante el tratamiento indagar de igual forma los deseos de cada paciente. Normalmente estas pacientes desean concebir, desean fertilidad, entonces es importante ver si desean tener hijos o no tener hijos, ¿no? Ver las condiciones de cada paciente, los factores genéticos, si existen factores de riesgo adicionales, como ser patologías asociadas al síndrome de ovario poliquístico, y existen terapias alternativas como estas que habíamos dicho. Primeramente, controlar la alimentación, reducir la alimentación de alimentos grasos, no bajar peso, iniciar actividad muy importante. La actividad física pues mejora también la funcionalidad en las pacientes. Los cambios de hábitos de vida, ¿no? Y mejorar la nutrición, la actividad física, y sobre todo estos cambios que puedan presentar en las mujeres o adolescentes para que se pueda reinstaurar la funcionalidad ovárica. La pérdida de peso, que favorece a la disminución de insulina, mejora o disminuye las concentraciones de andrógenos, se restaura la ovulación, y el tratamiento mínimo pues tiene que ser 6 meses para que exista esta funcionalidad de forma adecuada. Sin embargo, también podemos utilizar el tratamiento farmacológico, ¿no? Y evidentemente, antes de iniciar un tratamiento farmacológico, nosotros debemos indagar que no existen otros tipos de alteraciones asociadas. Cuando nosotros iniciamos un tratamiento hormonal, prácticamente las pacientes deben eliminar el consumo de tabaco, si es que consumen tabaco, iniciar una actividad física adecuada, una alimentación adecuada, la toma de la ingesta del tratamiento debe ser adecuado, ¿no? Sin temas de olvidos. Y prácticamente el tratamiento de primera línea es el citrato de clomifeno. Las dosis prácticamente de citrato de clomifeno está entre 50 a 150 miligramos día, cada 24 horas por 5 días, iniciando entre el quinto día de la menstruación. Presenta una posibilidad por ciclo entre un 20 y un 40% de que pueda existir un embarazo adecuado. Debemos decir que el citrato de clomifeno pues debe ser manejada de forma adecuada y supervisada, porque si existiera algún error, pues en vez de darle un beneficio a la paciente, pues le vamos a dar una alteración en su organismo, ¿no? Sobre todo el citrato de clomifeno lo manejamos en aquellas pacientes que tengan deseos gestacionales, que quieran concebir. Y a esto podemos adicionar además la metformina, que se recomienda la metformina en pacientes que tienen resistencia al clomifeno, por ejemplo, son insulinoresistentes, son pacientes añosas o con un índice de masa corporal mayor a 35, ¿no? Se puede utilizar también. Y tenemos también los anticonceptivos orales. Dentro de este grupo de los anticonceptivos orales también tenemos los de primera línea, ¿no? Es importante los anticonceptivos orales, la combinación de estrógenos con progestágeno, ya existe un efecto en el bloqueo
de los receptores, pues existe el ciprotelonacetato, ¿no? Y la drosperinona. Estos deben ser supervisados y como mínimo el tratamiento debe realizarse por 6 meses con controles periódicos. Importante recomendar a las pacientes o indagar si existen enfermedades cardiovasculares, controlar es un buen manejo para estos pacientes. Sin embargo, en nuestro ovario poliquístico tiene un grupo de criterios para el diagnóstico, ¿no? Es importante indagar a nivel del ovario. Es importante determinar los criterios diagnósticos y brindar un mejor tratamiento para cada una de estas pacientes. Sin más que decir sobre esta patología, pues los controles deben ser periódicos, que se asocian con periodos de anovulación prolongada y que esta patología además es estrógeno dependiente. Sin más para añadir, eso es todo en esta patología. Muchas gracias.